Claire creía que su matrimonio era inquebrantable. Durante años, había construido su mundo en torno a Daniel en sus cenas en la mesa de roble, su cálida risa llenando la casa, el consuelo tácito de una vida compartida. Sin embargo, últimamente, la calidez se había diluido en silencio en sí y esta historia te resonó. Suscríbete al canal, de un me gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Notó el cambio en los susurros, en las sombras en sus ojos. Ya no se posaban en ella como antes. Su teléfono vibraba a horas intempestivas, y su sonrisa al contestar parecía casi ensayada, como si interpretara un papel que ella ya no podía ver. Al principio se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas. Todas las esposas se sienten inseguras a veces, pensó, pero las excusas que susurraba en su cabeza empezaron a amargarse. Las noches de Daniel en la oficina se prolongaron hasta el amanecer. Él desestimó sus preguntas con palabras amables, casi condescendientes a Claire. «Te preocupas demasiado. Solo estoy trabajando más duro por nosotros». Ella asintió, fingiendo creer, pero su pecho se apretó con inquietud a la primera vez que lo vio silenciando el teléfono al entrar en la habitación. Sintió un nudo en el estómago. Fuang, pequeño, rápido y aparentemente inofensivo, pero la atravesó como un cuchillo. Se quedó paralizada, observando cómo su mano deslizaba el teléfono en el bolsillo como si ocultara un crimen. Él levantó la vista, sonriendo con indiferencia, pero ella lo vio en el destello en sus ojos. El destello de culpa que intentaba ocultar bajo su encanto por la noche. Claire permanecía despierta, mirando al techo mientras Daniel dormía a su lado. Estudió su rostro en la oscuridad, buscando al hombre con el que se había casado, el hombre que una vez le había confesado sus sueños en susurros contra su piel. Ahora le daba la espalda, roncando suavemente inalcanzable en el silencio. Entre ellos se hizo más denso que cualquier pelea. Anne intentó razonar consigo misma. La gente cambia, los matrimonios se transforman, las rutinas se aquietan. Pero entonces llegaron las conversaciones en voz baja a puerta cerrada. Daniel empezó a salir al pasillo para atender llamadas, con voz baja, urgente, a veces enfadada. Cuando ella aparecía inesperadamente, colgaba con una rapidez sorprendente y esbozaba una sonrisa. Solo trabaja, Tishul. Pero Claire sentía cada palabra como veneno, diseñado para mantenerla adivinando, dudando, desentrañando. En una noche, mientras preparaba la cena, cogió una sartén y lo oyó murmurar en la sala. Hizo una pausa, conteniendo la respiración. Su tono era suave, casi tierno, nada que ver con la voz cortante y profesional que usaba con sus colegas. Se acercó, aguzando el oído. Una risa de mujer se escuchó débilmente en el aire, distante, pero inconfundible. El corazón le latía tan fuerte que pensó que podría ahogar el sonido. Cuando entró en la habitación, Daniel dio un respingo. Terminó la llamada rápidamente, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Su sonrisa fue demasiado amplia, demasiado repentina. «Solo a un cliente», dijo, despidiéndolo con un gesto, con voz serena. Claire se quedó quieta, agarrando la sartén, con los nudillos blancos contra el metal. Quiso preguntar, gritar, pero el miedo le oprimió la garganta. ¿Y si la verdad era peor de lo que imaginaba? Esa noche, cocinó en silencio mientras Daniel revisaba su teléfono, respondiendo solo a sus intentos de conversación con murmullos distraídos. El peso de su ausencia la oprimía, a pesar de estar sentado justo al otro lado de la mesa. La comida se enfrió, sin tocarse entre ellos. Cuando por fin se acostó, le dio la espalda mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente sobre la almohada. Pensó en las promesas que habían hecho, en los votos susurrados delante de familiares y amigos, la vida que habían jurado construir juntos. Ahora esos votos parecían fantasmas, atormentándola con lo que una vez fue Anne. Pero bajo el dolor, algo más oscuro se agitaba en su interior. La traición ya no era una sospecha lejana. Respiraba en su casa, se sentaba a su mesa, dormía en su cama. Claire sabía que no podía ignorarla para siempre, ni mientras el amanecer se filtraba por las cortinas, hizo una promesa silenciosa. Si Daniel ocultaba algo, lo descubriría, incluso si eso destrozaba todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y el matrimonio. A la mañana siguiente de su promesa silenciosa, Claire se movía por la casa como una sombra. Estudió con atención los hábitos de Daniel, cómo se quedaba demasiado tiempo con el teléfono, cómo sonreía a los mensajes que ella no podía ver. La tensión entre ellos se había vuelto insoportable, pero él actuaba como si nada hubiera cambiado. Anne la besó en la mejilla antes de irse al trabajo, con labios fríos y superficiales. Ella se quedó de pie junto a la ventana, viéndolo alejarse, con el pecho oprimido por el miedo y la determinación. En esa noche, llegó el momento que lo cambiaría todo. Claire regresó del supermercado antes de lo habitual. Al abrir la puerta oyó la voz de Daniel resonando en la sala. No era el tono brusco y profesional que conocía tan bien. Era suave, bajo, con un matiz íntimo. Se quedó paralizada en el pasillo,
Con el pulso acelerado, no te preocupes, susurró Daniel. No sospecha nada. Ana Claire se le secó la garganta. Siguió una pausa. Y entonces, débil pero innegable, se oyó la risa de una mujer. No era la risa estéril de una compañera de trabajo. Era cálida, juguetona, llena de familiaridad. Claire apretó la bolsa de la compra hasta que el papel se rompió y las manzanas rodaron por el suelo de madera en su interior. Daniel rió suavemente como si compartiera un secreto. Claire sintió que le temblaban las piernas. Se le hacía eterno. Quería irrumpir en la habitación, confrontarlo, gritar, pero el miedo la paralizó. ¿Y si lo oía mal? ¿Y si lo destruía todo sin pruebas? Retrocedió en silencio, apoyándose en la pared para estabilizarse. Su mente daba vueltas en círculos. La voz de Daniel volvió a bajar, demasiado baja para captar cada palabra, pero fragmentos le llegaron. Pronto, solo un poco más. Confía en mí. Cada frase la golpeó como una cuchilla, cortando la poca fe que le quedaba en él cuando por fin entró en la sala. Daniel levantó la vista con pánico antes de terminar la llamada rápidamente. Colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro, con movimientos demasiado bruscos, demasiado deliberados. ¿Quién era esa persona?, preguntó Claire con voz quebrada. Trabajo, respondió, casi demasiado rápido. Solo uno de los socios. Nada. La mirada de Claire se dirigió al teléfono y luego a él. Quiso exigirle que se lo mostrara, pero las palabras se le ahogaron. Él sonrió levemente, como retándola a insistir. El gaslighting flotaba en el aire. Claire, dijo en voz baja, ladeando la cabeza con fingida ternura. Has estado muy tensa últimamente. ¿Te lo estás imaginando? Ann Kremen apretó la mandíbula. Asintió lentamente, pero su mente gritaba. Su instinto le decía que su calma era una actuación, una máscara, cuidadosamente construida. Ya la habían manipulado antes, la habían arrullado, pero esta vez se negó a ceder ante su encanto en esa noche. Volvió a permanecer despierta, escuchando la respiración tranquila de Daniel a su lado. Pensó en la risa que había oído Ann, su inconfundible, intimate. Cerró los ojos imaginando a la mujer sin rostro, imaginando la vida secreta de Daniel, desplegándose en algún lugar fuera de su alcance. La imagen la carcomía, alimentando un fuego que apenas comenzaba a arder. Los días siguientes, Claire se volvió más vigilante. Observaba sus rutinas con nuevos ojos. Memorizó sus excusas, sus salidas, sus sutiles mentiras. Cuando vibró su teléfono, captó un destello de irritación mientras lo ocultaba de su vista. Se fijó en cómo se quedaba afuera para terminar las conversaciones. Cada detalle se convertía en una pista. Cada silencio en una acusación. Su corazón se rompía, pero junto al dolor se agudizaba algo más: determinación. Si Daniel creía que imaginaba cosas, se lo dejaría creer. Se pondría su propia máscara, ocultando sus sospechas bajo sonrisas discretas. Él jamás vería venir su investigación, Ann. Y mientras Daniel la besaba para despedirse una noche, saliendo con otra excusa, Claire susurró para sí misma, casi como una oración: así cree que estoy ciego, se equivoca. Descubriré la verdad. Ann Claire ya no podía acallar la tormenta que la atormentaba. Los susurros, las risas, las llamadas evasivas se habían acumulado hasta convertirse en un peso insoportable. Una noche, mientras Daniel guardaba su teléfono en el bolsillo con su habitual sonrisa refinada, por fin habló. Daniel, dijo en voz baja, con la voz temblorosa a pesar de su determinación. ¿Quién es ella? Por un fugaz segundo, su sonrisa vaciló. Luego, como si se le hubiera ocurrido algo, rió suavemente, negando con la cabeza. Claire, ¿en serio? ¿Me preguntas a mí eso? Su tono era suave, casi divertido, como si lo hubiera acusado de algo ridículo. Se le hizo un nudo en la garganta. Oí su voz oí a ti. Ann se acercó y le puso las manos suavemente sobre los hombros. Sus ojos se clavaron en los de ella con una sinceridad practicada que la hizo dudar de sí misma, incluso mientras la ira le hervía en el pecho. Últimamente, has estado estresada, murmuró. Todos estos pensamientos no son reales, estás imaginando cosas. Otra vez. La palabra le dolió. La había usado antes, durante discusiones, después de noches de insomnio, siempre que ella lo cuestionaba. Una sola palabra diseñada para desmantelar su confianza, para hacerla cuestionar su memoria, su mente. Daniel, sé lo que oí, insistió ella, esta vez con voz más firme, pero él solo suspiró. La viva imagen de la paciencia. Estás, cansada. Has estado encerrada en esta casa, dejando volar tu imaginación. Claire, necesitas descansar. No paranoia. No dejes que estas fantasías arruinen lo que tenemos. Ann, su pecho se agitaba. Quería gritar, exigir pruebas, pero su calma la asfixiaba. Era firme, perfecto, intocable, y ella se sentía como una niña con rabietas sin fundamento. Su máscara de razón hacía que su propio miedo pareciera locura. Más tarde, durante la cena
interpretó el papel del esposo perfecto. Le preguntó qué tal le había ido el día, la felicitó por la comida e incluso se inclinó sobre la mesa para estrecharle la mano. Para cualquiera que estuviera observando, habrían parecido perfectos. Sin embargo, Claire permaneció inmóvil, con la sonrisa pintada, sabiendo que la actuación no era para ella, sino para la ilusión que él estaba decidido a preservar en el mundo. Aún adoraba a Daniel. En el trabajo, sus compañeros alababan su brillanteza, los vecinos admiraban su carisma. Con sus amigos, era generoso, ingenioso, el hombre que siempre tenía las palabras adecuadas. Claire veía con qué facilidad se adaptaba a estos roles, con qué convicción se ponía la máscara, y odiaba cómo la máscara seguía funcionando también con ella, mitigando su ira con cada gesto practicado, pero tras puertas cerradas. Las grietas se asomaban. Cuando ella volvió a presionarlo tarde en la noche, su tono cambió. «Nos estás destruyendo, Claire», espetó con la mirada penetrante. «¿Quieres arruinar este matrimonio por tu paranoia? ¿Quieres que la gente piense que eres inestable?» Se quedó sin aliento. La palabra inestable persistía, cargada de amenaza. Se dio la vuelta tragándose las lágrimas con el cuerpo temblando. La manipulación la envolvía como cadenas, apretándose con cada negación, con cada acusación, de que ella era el problema. Aún así, en el silencio que siguió, la duda empezó a diluirse en claridad. Claire se dio cuenta de que su máscara no era perfecta después de todo. Bajo su apariencia tranquila había miedo a que ella lo viera, miedo a que perdiera el control. A la mañana siguiente, Daniel recuperó su calor habitual tarareando, mientras se vestía para ir a trabajar, y le dio un beso en la mejilla como si nada hubiera pasado. Pero Claire se sentía diferente. Ahora veía la actuación tal como era. Cada gesto era deliberado, un movimiento calculado para mantenerla en su sitio. Cuando la puerta se cerró tras él, Claire estaba en la cocina, con la mano apoyada en la encimera para mantener el equilibrio. Su reflejo en la ventana mostraba unos ojos cansados pero ardían con una renovada determinación. Podría llamarla paranoica, inestable, delirante, pero ella sabía que la verdad estaba ahí. Fueran la máscara, aún podía engañar al mundo, pero ya no la engañaba a ella. Y si Daniel creía que podía mantenerla atrapada en la duda, había subestimado la fuerza de la traición. Se susurró a sí misma, tranquilizando su respiración. Encontraré pruebas, y cuando las encuentre, ya no podrá esconderse tras esa máscara. El momento de claridad llegó una tarde de jueves cualquiera. Daniel se había ido de viaje de negocios, con la maleta impecablemente preparada y una sonrisa tan refinada como siempre. Pero algo persistía en sus ojos, un destello de nerviosismo que no podía disimular. Claire esperó a que el sonido de su coche se apagara en la calle antes de seguir adelante. Le temblaban las manos al entrar en su estudio. Había evitado esa habitación durante años, respetando los límites, confiando en la idea de la privacidad. Pero la confianza se había roto, y con ella las reglas ya no importaban. Abrió cajones y rebuscó entre archivos cuidadosamente apilados. Al principio, no había nada en contratos de trabajo, facturas, papeles mundanos. Entonces, en el fondo de un cajón cerrado con llave que había abierto con un cuchillo de cocina, encontró una delgada carpeta negra. Dentro había recibos de hotel. Recorrió las fechas con la mirada, sintiendo un nudo en el estómago con cada línea. Los fines de semana que él decía haber estado fuera en congresos estaban contabilizados en hoteles de lujo, y siempre para 2 personas. Se le nubló la vista al apretar los recibos contra el pecho, con la verdad que le atravesaba los huesos. Se obligó a seguir adelante. Detrás de los recibos se encontraban extractos bancarios, separados de las cuentas que conocía. Gran sum de dinero habían estado circulando a una cuenta oculta, a nombre de Daniel. Transferencias a nombres desconocidos, en regalos, en vacaciones. Toda la vida que él le había negado. La había estado invirtiendo en otra persona. Le fallaron las rodillas y se desplomó en la silla. Los papeles se esparcieron por el suelo como confeti, marcando la muerte de su matrimonio. La traición ya no era una sospecha, era un hecho innegable, sellado y firmado, respaldado por cifras infalibles. Su teléfono vibró. El nombre de Daniel iluminó la pantalla. «No», contestó. La idea de oír su voz le revolvió el estómago. Lo dejó sonar hasta que volvió el silencio, con la respiración entrecortada. Cuando llegó a casa esa noche, ella ya había recogido los documentos y los había escondido. Lo vio entrar por la puerta, con la máscara aún impecable, su encanto tan natural como siempre. La besó en la mejilla y le preguntó si había cenado, adoptando con naturalidad el papel de esposo cariñoso. Claire lo miró fijamente, con el pecho oprimido por la carga de lo que ahora sabía. «¿Ha sido un día largo?», preguntó con ligereza, quitándose el abrigo. Ella forzó una pequeña sonrisa. «Podría decirse que sí». No notó la tensión en su voz,
o quizá decidió no hacerlo. Se sirvió una copa tarareando suavemente sin darse cuenta de que la vida que creía bajo control comenzaba a desmoronarse en esa noche. Claire permaneció despierta, mirando al techo una vez más. Solo que esta vez no se vio atrapada entre la sospecha y la duda. Ahora tenía pruebas frías e implacables. El hombre a su lado ya no era su marido. Era un mentiroso, un ladrón de años, un traidor que había construido su matrimonio. Sobre el engaño las lágrimas resbalaban por su rostro, pero entre ellas se mezclaba algo más nítido, más firme en determinación. No podía quedarse en esa casa, en esa farsa de vida. Si se ecuadaba, sus mentiras la consumirían hasta que no quedara nada. A la mañana siguiente, Daniel se fue a trabajar, despidiéndose de ella con un beso tranquilo. En cuanto se cerró la puerta, Claire se sentó a la mesa de la cocina, mirando la carpeta de pruebas. Le temblaban las manos, pero tenía la mente despejada. Ella susurró en el silencio, su voz más firme de lo que se sentía. Necesito irme. Antes de que me destruya por completo, por primera vez en meses, sintió una chispa de control, frágil pero real. El punto de quiebre había llegado y había destrozado sus ilusiones. Ahora solo le quedaba una opción: escapar. Claire se movió en silencio, como si las paredes pudieran traicionarla. Esperó a que Daniel se marchara a otra supuesta reunión nocturna. Antes de empezar, la carpeta negra con las pruebas yacía sobre la mesa. Su peso la oprimía como un juicio. La metió en su bolso, junto con lo esencial: ropa, identificación, algunos recuerdos que aún guardaban significado. Todo lo demás lo dejó atrás. Su corazón latía con fuerza mientras paseaba por la habitación, la casa resonando con el vacío. Durante años esta había sido su jaula. Las habitaciones cuidadosamente decoradas, las fotos compartidas en la pared, el aroma de la colonia de Daniel impregnado en el aire antes familiar, ahora sofocante. Se susurró a sí misma: no puedo dejar que me encuentre. Todavía no. Esa noche, mientras el vecindario dormía, Claire se escabulló en la oscuridad. Condujo sin rumbo, con los faros atravesando el aire quieto. Cada kilómetro que se alejaba de la casa le hacía sentir como si se deshiciera de otra cadena. Al amanecer, estaba lejos de la ciudad, aparcada en una gasolinera solitaria, con manos temblorosas agarrando el volante. Había desaparecido, y sabía que Daniel despertaría en una casa vacía. Llegó la mañana y la furia de Daniel se encendió. Regresó esperando a Claire en el desayuno, pero en cambio encontró silencio. Su armario medio vacío, su teléfono abandonado en la mesita de noche. Ninguna nota, ninguna explicación. Solo ausencia. Claire. Su voz resonó por toda la casa, cada vez más aguda con cada llamada sin respuesta. Recorrió las habitaciones a toda velocidad, buscando con su serenidad quebrada. Su control siempre había sido impecable, pero ahora se le escapaba como arena entre los dedos. Los vecinos no tardaron en darse cuenta. Vieron a Daniel de pie en la entrada, paseándose con el teléfono pegado a la oreja. Lo oyeron gritar, y la frustración se desbordó en la tranquila mañana. Por la tarde los rumores habían empezado a extenderse. ¿Oíste? Claire se fue. Tal vez ella lo dejó. No, Daniel no. Él es perfecto, pero la perfección empezó a parecer hueca con el paso de los días. La ausencia de Claire era una herida que no podía ocultar. Sus amigos le hacían preguntas que él esquivaba con un encanto experto. Está visitando a unos familiares. Necesitaba espacio. No hay de qué preocuparse. Pero la tensión en su sonrisa lo delataba. Por la noche, Daniel registró sus pertenencias, desesperado por encontrar pistas. No encontró nada más que los recuerdos vacíos de una vida cuidadosamente desmantelada. La llamó una y otra vez, y cada timbre terminaba en silencio. Su furia se convirtió en obsesión. Golpeó la pared una vez, tan fuerte que se partió los nudillos, antes de desplomarse en una silla, respirando con dificultad. Claire, a kilómetros de distancia, permanecía oculta. Evitaba los lugares que habían visitado juntos, evitaba a cualquiera que pudiera reconocerla. En moteles baratos y restaurantes de carretera, construyó su nueva existencia a partir de fragmentos de Sigidado al no ser encontrada. Por primera vez en años, durmió sin la sombra de Daniel, pero también conocía el riesgo. En su orgullo jamás permitiría que su desaparición descansara. En el imperio de Daniel empezó a tambalearse. En el trabajo, su temperamento se encendía. Les gritaba a los empleados, faltaba a reuniones y les gritaba a sus socios. La máscara perfecta que había usado durante tanto tiempo empezó a resquebrajarse en público. Allí también corrían rumores no solo sobre Claire, sino sobre el propio Daniel. Su imagen impecable se desmoronaba. Una noche, ya tarde, sentado en la sala a oscuras, con un vaso de whisky en la mano, susurró al vacío: no puedes esconderte de mí, Claire. Te encontraré. Sus palabras, arrastradas por la rabia, resonaron en el silencio de una casa que ya no parecía un hogar, pero Claire ya se había ido, y cuanto más se alejaba de él,
más fuerte se sentía. La vida que había abandonado había quedado atrás, pero las cicatrices persistían. Su ausencia no era solo una huida, sino una silenciosa declaración de guerra a Annie y Daniel. Abandonado a su suerte, no tenía idea de cuánto más estaba a punto de perder. En el horizonte de la ciudad brillaba como una joya al atardecer, con torres de cristal que reflejaban los últimos rayos dorados del sol poniente. En algún lugar entre ellas, en un ático que se elevaba sobre el mundo que una vez creyó perdido, Claire estaba de espaldas a la ventana. La mujer que la miraba desde el espejo se parecía poco a la frágil esposa que Daniel una vez manipuló. Sus ojos ya no reflejaban miedo ni incertidumbre. Transmitían una calma firme, agudizada por batallas que nadie más había visto. Había pasado años desde su desaparición, y esos años la habían forjado en algo completamente nuevo e inquebrantable. Deliberada y silenciosamente poderosa, su ascenso no había sido instantáneo, ni estuvo exento de heridas. Cuando Seifu, Claire no tenía más que una maleta, una modesta cantidad de dinero que había guardado con cuidado y la evidencia de la traición de Daniel aún fresca en sus manos temblorosas. Pasó las primeras noches en hostales abarrotados, con el cuerpo encogido mientras intentaba ahuyentar las pesadillas de su voz haciéndole luz de gas. Sin embargo, incluso en la sofocante soledad una llama se encendió. Cada mañana se repetía un simple mantra: no regresaré más débil de lo que me fui. Se convirtió en la brújula que la guió a través del agotamiento, el hambre y los momentos en que el fracaso susurraba más fuerte que la esperanza. En su transformación comenzó con trabajos que nadie más quería. Aceptaba trabajos esporádicos, limpiaba oficinas al amanecer, contestaba llamadas para pequeñas empresas y daba clases particulares a niños por las noches. Cada sueldo era escaso, pero Claire consideraba a cada dólar como capital inicial para un futuro que se negaba a renunciar. Leía libros de finanzas hasta altas horas de la noche, estudiando estrategias de inversión, hasta que las palabras se le nublaban ante los ojos cansados. El conocimiento se convirtió en su arma, y lo empleó con determinación inquebrantable. Convirtió sus ahorros en su primera y modesta cartera de acciones, luego en bienes raíces y, finalmente, en una red de negocios que prosperaron bajo su astuta guía. Los sacrificios fueron infinitos. A veces se saltaba comidas para poder pagar un nuevo curso o un seminario de negocios. No tenía red de seguridad, ni familia en la que apoyarse, ni nadie que le recordara que valía la pena el esfuerzo. Sin embargo, paradójicamente, ese aislamiento se convirtió en su fortaleza. Cada victoria era solo suya, y cada revés le enseñó resiliencia. Poco a poco el peso de la voz de Daniel en su memoria comenzó a desvanecerse. El hombre que una vez la hizo cuestionar su propia cordura había sido reemplazado por mentores, a los que buscaba, colegas que respetaban su empuje y una versión de sí misma que ya no temblaba ante los desafíos. Los años se confundieron en una búsqueda incesante. Claire se hizo conocida en los círculos financieros como una mujer capaz de detectar oportunidades donde otros solo veían riesgos. Compró propiedades infravaloradas, invirtió en startups en dificultades y vendió en el momento justo con una precisión asombrosa. Para cuando su nombre empezó a aparecer en revistas y redes sociales, ya poseía discretamente millones. Pero Claire nunca lo hizo alardear. Su poder no se medía en lujo, sino en independencia. Cada decisión era suya, sin la sombra de Daniel y, sin embargo, fragmentos de su antigua vida aún la atormentaban. Algunas noches soñaba con los suelos de mármol de su mansión, manchados por los fantasmas invisibles de la traición. Se despertaba empapado en sudor, con el sonido fantasmal de la suave voz de Daniel en sus oídos, recordándole la prisión que una vez sufrió. Esas noches, se paraba junto a la ventana de su ático y se obligaba a recordar: Anne ya no estaba atrapada. Se había liberado. Había construido su imperio ladrillo a ladrillo, mientras él permanecía en la jaula de sus propias mentiras. Su regreso a la ciudad no fue casualidad. Fue calculado. Claire había seguido la trayectoria de Daniel a distancia, leyendo artículos sobre sus aventuras, observando cómo su máscara perfecta se desvanecía lentamente. Rumores de traspiés financieros, sociedades tensas y escándalos susurrados habían empezado a aflorar y ya no era intoquable. La idea de enfrentarse a él la había aterrorizado, pero ahora despertaba una extraña anticipación. No sexo de venganza, sino de recuperar la narrativa. Durante demasiado tiempo Daniel había definido su historia. Ahora, ella definiría la suya. Mientras se ajustaba el blazer a medida y se alejaba del espejo, Claire supo que el siguiente capítulo estaba a punto de comenzar. Su regreso no era para esconderse, sino para estar al descubierto, sin temor a los rumores que pudieran surgir. Se había desvanecido sin despedirse, pero ahora regresaba con una presencia imposible de ignorar. En algún lugar de la ciudad, Daniel aún se aferraba a los últimos vestigios de poder que le quedaban. Pronto descubriría la verdad. La mujer a la que una vez destrozó había resurgido de las cenizas con más fuerza de la que jamás hubiera imaginado,
y al darse cuenta de ello, su máscara perfecta comenzaría a romperse en el salón, resplandecía, con candelabros cuya luz dorada caía en cascada sobre un mar de suelos de mármol pulido y vestidos en tonos joya. Los invitados se mezclaban con copas de champán en mano, mientras risas y conversaciones educadas se tejían en el aire como delicados hilos. Claire permanecía de pie cerca del borde del salón, serena y radiante, con esa presencia que llamaba la atención, sin necesidad de exigirla. Los años la habían convertido en alguien formidable en su belleza más nítida, su confianza inquebrantable. Y esta noche, ya fuera por el destino o por cruel designio, su camino volvería a cruzarse con el de Daniel. Ella lo vio antes de que él la notara. Daniel estaba rodeado de inversores. Su encanto habitual se desvanecía bajo el peso de una desesperación. Su energía, una vez juvenil, se había apagado, reemplazada por profundas arrugas en su rostro, y las ojeras delataban noches de insomnio. Sin embargo, para la multitud, representaba el papel del hombre exitoso y poderoso que siempre había fingido ser. La mirada de Claire se detuvo solo el tiempo suficiente para captar los detalles antes de volver a su interlocutor. Pero el aire cambió en una corriente invisible, los atrajo hacia sí. Cuando Daniel finalmente la vio, se quedó sin aliento. El vaso en su mano tembló levemente antes de que lo sujetara, ocultando su reacción con una sonrisa que nadie más cuestionaría. Para él la presencia de Claire era como un fantasma materializado, uno que había enterrado en su memoria, pero que ahora era de carne y hueso, más fuerte que nunca. Se disculpó del grupo, abriéndose paso entre la multitud con deliberada lentitud, como un depredador que rodea a su presa. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que los papeles se habían invertido. Claire, dijo con una voz cuidadosamente suave, aunque debajo de ella temblaba una inquietud, se volvió hacia él con la gracia de quien tiene el control total. Daniel. La palabra fue seca, cortés, pero carente de calidez. Sus ojos, antes un remanso de anhelo y confianza, ahora eran un espejo que reflejaba sus pecados. Intercambiaron palabras amables que sonaban bastante corteses para el oído inexperto, pero cada sílaba era aguda, cargada de una historia no contada. A su alrededor la gaila continuaba, ajena a la batalla que se desataba silenciosamente entre dos antiguos amantes. Daniel intentó recuperar el equilibrio, apoyándose en su carisma. Ashen cambiado, a menuda transformación. Su sonrisa tenía un matiz burlón, pero se desvaneció cuando Claire la respondió con la serena calma de alguien inmune a sus trucos. El cambio es inevitable, respondió. Pero no todos sobreviven. En las palabras lo impactaron más fuerte de lo esperado, y por un instante, su máscara se desvaneció. Claire lo captó. Un inconfundible destello de miedo. Sus labios se curvaron ligeramente. Una sonrisa no de crueldad, sino de silencioso triunfo. Ella conocía sus secretos. Quizás no todos, pero lo suficientes para sacudir los cimientos del imperio que había construido sobre mentiras a medida que la noche se alargaba. Sus caminos se cruzaron una y otra vez, como si el universo mismo orquestara la tensión. Daniel intentó desviar la conversación hacia la nostalgia, pero Claire se negó a dejar que la anclara en el pasado. En cambio, le hizo preguntas directas sobre sus negocios, preguntas demasiado agudas para ser casuales. Él las ignoró con risas y respuestas vagas, pero en su interior se desataba una tormenta. Al final de la gala, la compostura de Daniel se había desmoronado. Al observar a Claire rodeada de aliados y admiradores, se dio cuenta de que el equilibrio de poder había cambiado por completo. Antes, ella dependía de él para todo: dinero, seguridad, identidad. Ahora, era él quien estaba acorralado por su éxito, sus conocimientos y la amenaza tácita que representaba simplemente por volver a existir en su mundo. Al marcharse Claire, sus miradas se cruzaron por última vez desde el otro lado de la habitación. Su mirada no era vengativa sino risuelta, una silenciosa promesa de no volver a desaparecer. Daniel apretó la mandíbula forzando una sonrisa para los presentes, pero por dentro, el miedo lo atenazaba. Por primera vez en años se sintió perseguido, y Claire lo sabía. La verdadera batalla entre ellos apenas había comenzado. Claire siempre supo que Daniel vivía en las sombras, pero nunca imaginó que la oscuridad sería tan vasta. Lo que empezó como susurros recogidos en la gala, pronto se convirtió en un laberinto de mentiras, fraudes y crímenes ocultos, bajo un refinado encanto. Se movía con cuidado, fingiendo indiferencia cuando en realidad cada paso la acercaba a verdades que podían empoderarla y ponerla en peligro. Cada descubrimiento era un corte en viejas heridas, pero ahora era lo suficientemente fuerte como para no sangrar por ellas. El primer hilo se deshizo cuando contactó con un viejo conocido, de sus años en el extranjero, en un contador forense que le debía un favor.
Claire presentó documentos que había sustraído discretamente de las sociedades abandonadas de Daniel, papeles llenos de inconsistencias que parecían demasiado audaces para ser accidentales. Sociedades fantasma, cuentas en el extranjero y facturas falsas, murmuró el contador por teléfono. Su esposo o exesposo ha construido un castillo de naipes, pero no es descuidado. Alguien tan cuidadoso tiene protección. A Claire se le aceleró el pulso. Protección significaba aliados, y aliados significaban peligro. Investigó más a fondo. Los archivos corporativos, los archivos de noticias y los testimonios confidenciales le dieron una imagen más clara. Daniel no solo era codicioso, se alimentaba de la manipulación. Cuando un socio se resistía a sus exigencias, Daniel lo chantajeaba para que se sometiera. Cuando un inversor amenazó con desenmascararlo, la persona se retiró repentinamente en silencio, y sus carreras se destruyeron misteriosamente de la noche a la mañana. Había rumores aún más siniestros en que un denunciante había desaparecido. Tras desafiarlo, cada pista reforzaba su sospecha de que Daniel no solo era corrupto, sino que era peligroso de maneras que la propia ley no había captado. Claire lidiaba con los recuerdos de su matrimonio, repasando detalles sutiles que había descartado como paranoia, las misteriosas llamadas nocturnas, los viajes repentinos al extranjero, las inexplicables oleadas de riqueza a pesar de alegar reveses. En aquel entonces se había convencido de que todo seguía igual. Ahora veía la verdad en el imperio de Daniel. No se basaba en una visión, sino en el miedo y el robo. El hombre que una vez la hizo sentir insignificante dirigía un imperio de intimidación, y esa comprensión fortaleció su determinación. No había salido de la ruina con uñas y dientes, solo para volver a ser intimidada. Sin embargo, sabía que exponerse no era tarea fácil. Hombres como Daniel no caían sin arrastrar a otros consigo. Sus tentáculos se extendían a bancos, inmobiliarias, e incluso círculos políticos. Algunos de los nombres asociados a sus empresas la sobresaltaron a adineradas figuras de la alta sociedad con las que había cenado, empresarios aclamados en revistas de moda, políticos que forjaban políticas, Daniel Keya. Todos se arriesgaban al colapso, y harían lo que fuera por protegerlo. Claire comprendió que no solo se enfrentaba a su pasado, se adentraba en una guerra contra toda una red. En su investigación se volvió metódica. Todas Lost. Noches después de las reuniones de la junta directiva y las apariciones en organizaciones benéficas, se refugiaba en su estudio, examinando minuciosamente los archivos y descifrando las conexiones. Surgieron patrones en dinero intercambiado entre filiales, contratos falsos firmados por empleados fantasma, pagos ocultos disfrazados de honorarios de consultoría. Creó cronogramas, cruzó extractos bancarios y guardó copias digitales en Unedites. La red que Daniel había tejido era meticulosa, pero incluso las mejores redes tienen hilos débiles. Su objetivo era encontrar la única cuerda que, al tirar de ella, lo derrumbaría todo. Aún así, el peso del secreto la agobiaba. No confiaba en nadie, ni siquiera en sus allegados, temiendo que confiar fuera un error fatal. A veces, el agotamiento susurraba dudas en su mente. ¿Podría realmente derrocar a alguien que había perfeccionado el arte de la supervivencia? ¿Y si lo conseguía, escaparía de los daños colaterales? Pero cada vez que la duda la asaltaba, recordaba los años que él le había robado a la dignidad despojada, el silencio forzado, la libertad aplastada bajo la manipulación. Ese recuerdo la alimentaba como fuego en su primer gran descubrimiento. Llegó una noche tormentosa cuando rastreó pagos a un oscuro proyecto inmobiliario en el extranjero. La empresa que figuraba como propietaria no existía. El director mencionado en los archivos había fallecido 3 años antes. Sin embargo, las transacciones seguían entrando y saliendo de la cuenta como si aún estuviera activa. Fue la primera grieta innegable en el imperio de Daniel, un fraude tan flagrante que podría desentrañarlo todo si caía en las manos adecuadas. Claire rescató las pruebas. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la embriagadora cercanía de la justicia. Pero la justicia era algo frágil. Cuanto más profundizaba, más claro se hacía que Daniel había anticipado los desafíos. Algunos archivos ya habían sido depurados, los rastros borrados con precisión profesional. Alguien lo protegía desde dentro del sistema. ¿Y si lo vigilaban? Pronto podrían notarla también a ella. Se sorprendió mirando por encima del hombro por la noche, escrutando rostros desconocidos que rondaban fuera de su oficina, y preguntándose si su línea telefónica estaría limpia. La red era inmensa, pero ella ya se había adentrado en ella, y en algún lugar de esa red, el propio Daniel se movía en silencio, aún inconsciente de que la mujer a la que una vez silenció ahora estaba mapeando cada hilo que había tejido. Por ahora, Claire seguía siendo un fantasma en su punto ciego, pero cuanto más se acercaba al centro, más peligrosa se volvía su misión. Se acercaba el momento en que Daniel ya no sería el único que guardara secretos. La noche en que Claire descubrió el imperio fraudulento de Daniel aún la atormentaba,
pero también avivó su determinación. Durante semanas, había reunido discretamente fragmentos de pruebas contratus alterados, fondos malversados y personas convenientemente silenciadas. Sin embargo, las pruebas por sí solas no eran suficientes. El poder y la influencia de Daniel exigían que cualquier acusación fuera irrefutable, imposible de desestimar. Fue entonces cuando buscó la ayuda de Marques Ale, un periodista. Investigación conocido por exponer la corrupción corporativa. Tenía fama de ser un hombre que no se dejaba comprar, amenazar ni silenciar. Su primer encuentro tuvo lugar en un discreto café a las afueras de la ciudad. Marques escuchaba atentamente a Claire, mientras su bolígrafo rascaba su desgastada libreta de cuero. Su mirada penetrante la estudiaba como si sopesara si era víctima manipuladora o denunciante. Claire expuso los fragmentos de los negocios de Daniel deslizándose por una carpeta llena de libros de contabilidad, correos electrónicos copiados y facturas sospechosas. Marques los hojeó con atención. «Si esto es cierto», murmuró, «su marido no es solo un fraude, es un depredador, y los depredadores no caen sin garras». Desde ese día comenzaron a trabajar en conjunto. Claire se colaba en el mundo de Daniel, con su nueva riqueza y posición social, integrándose en galas, salas de juntas y cenas privadas como si nada hubiera cambiado. Marques permanecía en la sombra, analizando cada detalle que ella filtraba. Juntos, construyeron una cronología del imperio de Daniel: empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y víctimas de chantaje que habían firmado su silencio. Lo que una vez fue la tragedia personal de Claire se estaba convirtiendo en un escándalo nacional. En una de las jugadas más peligrosas se produjo durante una reunión de la junta directiva de una de las empresas de Daniel. Claire asistió con el pretexto de explorar oportunidades de inversión. Escondida en su bolso de mano de diseño, llevaba una pequeña grabadora que Marques le había proporcionado. Escuchó con el pulso acelerado mientras Daniel se jactaba de controlar a la competencia mediante el apalancamiento, su eufemismo para chantaje. Cada palabra descuidada era un hilo del que Claire tiraba, deshaciendo la imagen de cauteloso que Daniel se había forjado. Cuando le puso la grabación a Marques más tarde esa noche, sus ojos se iluminaron. «Esto», dijo con firmeza, «es el principio de su fin», pero la infiltración conllevaba riesgos. Daniel no era ingenuo. Percibía cambios en el ambiente, miembros de la junta indecisos, susurros entre viejos aliados, documentos que faltaban en los archivos. Claire sentía que sus sospechas se agudizaban cada vez que sus miradas se cruzaban a través de la habitación. Sin embargo, disimulaba su miedo con la serenidad de una mujer que había sobrevivido a la traición y había salido fortalecida. Una vez la había subestimado. Ella tenía la intención de asegurarse de que siguiera siéndolo. En cuanto más profundizaba, más oscuras se volvían las revelaciones. Daniel no solo había orquestado un fraude, sino que también había manipulado a personas vulnerables, prometiéndoles ascensos, amenazando a sus familias e incluso recurriendo a la violencia a través de intermediarios contratados. A Claire le daba escalofríos pensar que alguna vez había amado a un hombre capaz de tanta crueldad. Y sin embargo, esa escalofriante verdad era ahora su escudo, pues la arrogancia de Daniel lo volvía descuidado. Confiaba demasiado en su intocabilidad, y Claire estaba decidida a explotarla. Su operación llegó a su clímax cuando Claire se infiltró en una de las reuniones privadas de Daniel en una cena íntima reservada para sus aliados más leales. Microsoft ocultos lo captaron alardeando de enterrar a rivales, presumiendo de dominar a jueces y políticos. Su risa, antes tan familiar, ahora sonaba monstruosa al resonar en sus oídos a través de la grabación de Marques. Al final de la noche salió de la mansión sabiendo que la máscara que Daniel usaba ante la sociedad estaba a punto de resquebrajarse. Aún así, comprendía lo que le aguardaba. La evidencia solo era poderosa cuando se revelaba en el momento oportuno, con las manos adecuadas listas para actuar. Por ahora, ella y Marques se movían como sombras, apretando la red a su alrededor, esperando el momento en que ya no pudiera zafarse, y cuando Claire cerró los ojos esa noche, la pregunta seguía pesando sobre ella. Cuando Daniel finalmente se diera cuenta de quién lo estaba traicionando, ¿no se detendría ante nada para destruirla también? La mañana de la conferencia de prensa amaneció con un silencio nervioso que parecía extenderse por todos los rincones de la ciudad. Claire estaba frente al espejo, ajustándose un par de pendientes de perla que pertenecieron a su abuela. Eran extravagantes como los diamantes que Daniel le había regalado, pero contenían algo más excepcional en historia, dignidad y resiliencia. Le susurró a su reflejo: «Esto es todo. Ya no hay vuelta atrás». La mujer que la miraba ya no era la esposa tímida, eclipsada por el poder de su marido. Era firme, agudizada por la traición y armada con la verdad. La lección que Daniel le había enseñado, con crueldad y arrogancia, estaba a punto de volverse en su contra en el salón de baile del hotel donde Daniel planeaba anunciar un nuevo negocio. La multitud
bullía de expectación. Periodistas, inversores y políticos llenaban la sala, bebiendo champán e intercambiando bromas sin entusiasmo. Esperaban otra presentación triunfal, otra demostración de la supuesta brillantez de Daniel. Pero tras el elegante escenario y los destellos de las luces, Claire y su aliado, el periodista de investigación Matthew Price, habían tejido una trampa irreparable. Cada documento, cada grabación, cada hilo de evidencia por el que había arriesgado su seguridad, estaba listo para ser desatado. Ya podía sentir el crepitar de la electricidad en el aire. El momento en que las fachadas se derrumbarían, Daniel entró con su habitual arrogancia. Vestido con un traje azul marino a medida, luciendo su sonrisa segura, su mirada recorrió brevemente la multitud, pero se congeló al posarse en Claire, cerca de la primera fila. No esperaba que estuviera allí. Su sonrisa se desvaneció por primera vez en años, pero enseguida recuperó la compostura. Damas y caballeros, comenzó con una voz resonante y un encanto ensayado. Hoy se marca un nuevo capítulo en el futuro de nuestra empresa. Un futuro basado en la innovación, la fortaleza y la confianza. La ironía casi hizo reír a carcajadas a Claire. No tenía ni idea de que en cuestión de minutos esas palabras le devolverían el golpe, con una fuerza devastadora. Claire dio un paso al frente a la señal de Matthew, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol con un ritmo pausado. El sonido silenció la sala. Daniel abrió mucho los ojos al verla subir al escenario, sosteniendo una elegante carpeta negra. «Olvidaste mencionar», dijo en voz baja por el micrófono, «que este futuro se basa en mentiras, robos y amenazas». El público se quedó boquiabierto. Daniel intentó interrumpir, pero ella levantó la mano con una serena autoridad que lo silenció. «Di la carpeta», reveló contratos con firmas falsificadas, extractos bancarios que rastreaban fondos ilícitos y grabaciones de voz de Daniel, amenazando a socios comerciales. Cada revelación fue como un mazazo, y los muros de su imperio se derrumbaron pieza por pieza ante quienes una vez lo admiraron. La máscara de control de Daniel empezó a resquebrajarse. «¡Esto es una calumnia!», gritó con la voz entrecortada. Es una exesposa amargada con intenciones ocultas. Pero mientras intentaba recuperar el control, la evidencia se reproducía en las pantallas, tras ello su propia voz, captada con una claridad escalofriante, admitiendo soborno, chantaje e incluso el silenciamiento de un denunciante. La multitud retrocedió, con las cámaras destellando como un vendaval. Los inversores susurraban furiosos, algunos ya sacando sus teléfonos para contactar con sus abogados. El magnate, antaño invencible, se desmoronaba en tiempo real, y la mujer a la que había tachado de débil era quien manejaba los hilos. Para Claire, no se trataba solo de venganza, se trataba de recuperar la dignidad que le había robado, de enseñarle la inolvidable lección de que la arrogancia siempre tiene un precio. No gritó ni se regodeó. En cambio, se mantuvo firme, permitiendo que el silencio amplificara su humillación. Cada segundo de su colapso se convirtió en su propia acusación. Mientras la voz de Daniel se disolvía en súplicas desesperadas, los guardias de seguridad se acercaron, y los agentes del orden, ya avisados por Matthew, esperaban al borde de la sala. Ya no era Claire quien parecía acorralada, sino Daniel, atrapado por los mismos muros que él había construido al terminar la conferencia. El hombre que una vez caminó sobre suelos de mármol con orgullo intocable, ahora estaba desplomado en una silla, con el rostro pálido y agotado. En las cámaras captaron cada ángulo de su desgracia. El público vería la caída de Daniel no como un escándalo silencioso enterrado en los periódicos, sino como un espectáculo transmitido por los titulares. Claire se giró para irse, con su carpeta vacía, su misión cumplida. Pero en su interior, sabía que esto era solo el principio. La caída pública era una cosa, la justicia en los tribunales era otra. Daniel aún contaba con recursos, aliados en la sombra, y quizás la desesperación suficiente para arremeter una al salir al fresco aire de la tarde. Con los destellos aún cegándola por detrás, Claire respiró hondo. Había ganado esta ronda, pero batallas como estas rara vez terminaban de un solo golpe. A sus espaldas resonó la furiosa voz de Daniel jurando venganza. Y aunque su imperio se desmoronaba, una peligrosa pregunta persistía. ¿Hasta dónde llegaría ahora que no tenía nada que perder? La policía fue a buscar a Daniel de madrugada. Claire no necesitaba presenciar el arresto, pero lo hizo. Desde el balcón de su ático, con su bata de seda y una copa de vino sin tocar en la mano, observaba las luces rojas y azules que danzaban en la calle. Daniel estaba pálido cuando lo sacaron esposado. Para un hombre que una vez dominaba salas de juntas enteras con un simple gesto de su voz, de repente parecía pequeño, una sombra del imperio que había construido a base de mentiras. Los medios de comunicación invadieron la escena, tomando fotos, gritando preguntas, desesperados por capturar la caída de un titán. Claire no se movió, solo exhaló, firme y silenciosa,
como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años adentro. El ático estaba inmaculado, pero su silencio se sentía más pesado que el caos que se desplegaba abajo. Se hundió en su sillón junto a la ventana. Su reflejo se reflejó en el cristal. Durante meses había planeado cada paso que había llevado a Daniel a este momento en cada grabación, cada prueba, cada traición revelada cuidadosamente y, embargo, la victoria no sabía a triunfo. Se sentía vacía, como mirar fijamente a una caverna que resonaba con el peso de todo lo que había perdido en el camino. Sus amigos se habían vuelto contra ella. La confianza se había convertido en una moneda rara y su matrimonio había quedado reducido a cenizas. El arresto de Daniel podría haber sido justicia, pero no fue un cierre en la idea de celebrar. Le parecía absurda. No llamó a nadie, no abrió champán. En cambio, se sentó en la tenue luz de la ciudad, con los rascacielos perforando la noche como centinelas de poder, y dejó que el silencio la envolviera. Pensó en las noches en que Daniel la había menospreciado, las mañanas en que se había obligado a sonreír, los años en que había enterrado sus instintos bajo la lealtad. Pensó en las personas que habían desaparecido del camino de Daniel, silenciadas por el miedo o el dinero. Pensó en la mujer que había sido ingenua, confiada, desesperada por creer en el amor incluso cuando éste ya se había convertido en algo. Esa mujer se había ido, pero Claire la lloraba de todos modos aun cuando vibró su teléfono. No miró de inmediato. Sabía que era el periodista, o tal vez uno de los abogados, o alguien desesperado por convertirla en noticia. Pero a Claire no le interesaban los titulares. No le interesaba que la pintaran como la esposa traicionada o la astuta vengadora. Las etiquetas no podían capturar la verdad. Finalmente miró la pantalla y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa sin contestar. Esta noche no se trataba de ellos. Esta noche era suya. Suya para sentarse en silencio, sentir el dolor en el pecho y dejar que la realidad se asentara como el polvo después de una tormenta mientras el amanecer comenzaba a asomar por la ciudad. Claire se levantó y caminó lentamente hacia el balcón una vez más. Las calles estaban más tranquilas ahora, pero la evidencia del espectáculo de la noche permanecía en furgonetas de noticias, marcas dunumáricos, rumores de escándalo resonando en el aire. En algún lugar de la ciudad, Daniel estaba sentado, en una celda, despojado de sus trajes a medida y de sus ilusiones de control. Su caída era permanente, su imperio se desmoronaba sin remedio. Y sin embargo, cuando la luz dorada rozó su piel, Claire comprendió que la verdadera victoria no era su arresto ni la destrucción de su imperio. Era esto en que había encontrado su voz. Y nadie, ni Daniel, ni las salas de juntas, ni los secretos que casi la habían consumido, podría arrebatársela de nuevo. El silencio ya no era opresivo. Era fuerza en sí. Esta historia te resonó. Suscríbete al canal de Me Gusta. Difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás. Maruta.